y al menos yo personalmente jamás diré qué bien, qué alegría de que mi hija tenga una discapacidad. O sea, obviamente yo si pudiese elegir, elegiría no tener, que mi hija no tuviese una discapacidad, no tanto por mí, sino obviamente por ella, ¿no? Entonces, aceptarlo no quiere decir que estés de acuerdo con todo. Simplemente significa que dejas de luchar un poco contra el destino y contra los elementos y en lugar de enrocarte en mirar hacia atrás, lo que haces es enfocarte en el futuro y en mirar hacia adelante, ¿vale? Entonces, nuestro rol como coach ahí tiene que ser explicar las fases del duelo para que el coachee entienda que los sentimientos que tiene son por un motivo y que son perfectamente legítimos y necesarios y que no tiene que intentar llegar a aceptarlo sin haber pasado por la negación, por el enfado y por la tristeza. Cada persona tiene un ritmo y tardará más o menos tiempo en ir avanzando. Lo importante y el rol del coach ahí es acompañar al coachee en las 4 fases y no permitir que se estanque en ninguna de ellas. Sobre todo en la fase de tristeza, porque si el coachee se enroca en la fase de tristeza y se queda ahí, al final eso puede desembocar en una depresión, por ejemplo, lo cual es más serio y más grave, ¿vale? Entonces, lo que os digo, nuestro papel ahí, el papel a jugar es acompañar al ritmo al que el coachee necesite ir, sin forzar, como os decía antes, haciéndole ver que por donde está transitando es lo normal, que necesita transitar por ahí, pero también que al final del túnel hay luz, ¿vale? Y que al final se llega a una etapa de aceptación, ¿vale? Luego también por mi experiencia personal, yo sí he vivido que tú aceptas el duelo, aceptas la enfermedad o la discapacidad de tu hijo, pero durante toda tu vida, obviamente, tienes retrocesos y no pasa nada. O sea, se puede pasar de la aceptación a la tristeza o al enfado por la causa que sea. Todo, quiero decir, como decíamos antes, somos personas antes que nada. Entonces, somos personas antes que padres, somos personas antes que coaches y aunque yo ya tenga asumida la discapacidad de mi hija, obviamente yo tengo fases donde estoy triste, tengo fases donde estoy enfadado y tengo fases donde no me creo lo que está pasando. Pero ahí la fortaleza es saber identificar dónde estoy y qué me ha llevado hasta ahí para poder volver a avanzar en las 4 fases, ¿vale? Por eso hay si habéis visto el blog, quería compartiros una imagen, a ver si consigo hacerlo. A ver. De lo que llamo el concepto del duelo paraguas, ¿vale? A ver si aparece. No sé si lo veis, ¿no? Sí, se ve. A ver. Sí, Sí, se ve. Ah, vale, perfecto. Porque gráficamente, al menos en el mundo de la discapacidad donde yo me muevo, yo como lo veo es que los padres o los familiares con niños con discapacidad vivimos digamos, un duelo permanente que nos va a durar toda la vida, que sería, digamos, el paraguas, ¿vale? La parte superior del paraguas. Pero a lo largo de los años nos van a ir surgiendo pequeños procesos de duelo en función de cómo avance la discapacidad o la enfermedad de los niños, ¿vale? O sea, obviamente, pues a lo largo de los años, pues mi hija ha pasado por pues más enfermedades, ha pasado por problemas físicos. Nos hemos tenido que plantear, pues a lo mejor que la niña en el futuro a lo mejor va a dejar de andar y va a tener que ir en silla de ruedas. No sé, son cosas que, lo que os decía, aunque yo considere que estoy en la etapa de aceptación del duelo, son como mini duelos que tengo que ir viviendo, ¿vale? Entonces, eso también de cara a ayudar a los padres y familiares, yo creo que ayuda mucho. Es que, o sea, aunque suene básico y parezca sencillo, el hecho de que toda la persona le puedas explicar lo que está sintiendo y por qué lo está sintiendo y que incluso lo vea gráficamente con un paraguas, con algo tan absurdo como un paraguas, creo que ayuda muchísimo a colocar mentalmente a las personas, ¿vale? Entonces, creo que en general el tema del duelo es súper importante, no solo en el campo donde yo me muevo de familias con niños con discapacidad, sino en general. Podemos encontrarnos con coaches que vienen con procesos de duelo
por muchísimos motivos, ¿vale? Y para mí ahí la clave es lo que os decía antes, acompañar, permitir que el coachee vaya a su ritmo, legitimarle sus emociones, sus sentimientos, que los exprese, que los identifique y que sepa por qué está sintiendo lo que está sintiendo. Y que eso forma parte de un camino que tiene que recorrer sí o sí. Tardará más o tardará menos, pero lo tiene que recorrer. Porque si se para, ahí es donde tiene el problema. ¿Vale? Y luego hay otra, a ver, creo que... A ver, así ya me veis otra vez, ¿no? Vale. Y luego hay otro concepto que quería compartir con vosotros. Bueno, más que concepto es una herramienta, digamos, de coaching que ayuda no solo en este tema de la discapacidad, sino cuando nos encontramos con un coachee que tiene al que le paraliza algún sentimiento o alguna emoción, ¿cómo deciros? Que no es tangible, ¿vale? Mira, por ejemplo, os pongo mi caso concreto, mi caso personal y os explico lo que hice, a ver si así lo entendéis mejor. Mi hija tiene 13 años, como os decía. Desde hace unos meses su comportamiento ha ido empeorando bastante. Nadie sabe, ni nosotros ni los médicos saben por qué, si es un tema hormonal, preadolescencia, por la enfermedad, por lo que sea. El caso es que su comportamiento pues, ha empeorado, llega incluso a veces pues, a ser agresivo, pues nos pega y tal y cual, ¿no? Entonces, eso obviamente a mí como padre es algo que me frustra y que no he sabido gestionar. A ver, no es algo que haya pasado de la noche a la mañana, pero es algo que me ha costado ver, ¿no? Y no sabía cómo gestionarlo. No, por supuesto, nadie sabe cómo anticiparse a esas reacciones y cuando esas reacciones ocurren, tampoco nadie sabe decirnos cómo pararlas, ¿vale? Ojalá fuese tan sencillo como apretar una tecla y que todo parase, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo he estado sin saber cómo gestionarlo y eso, provocaba en mí cierta, eso, lo que os digo, frustración, no saber cómo manejarlo, etcétera. Y me acordé de una técnica que hay que es, claro, porque yo en el fondo ahí estoy luchando contra la enfermedad de mi hija. La enfermedad de mi hija no es tangible, o sea, es algo etéreo, no sé, es como un sentimiento, una emoción, no es algo que puedas tocar, no es algo con quien puedas hablar, ¿no? Entonces me acordé de la técnica de personalizar esas emociones, esos sentimientos. Y lo que hice fue escribirle una carta, que si habéis visto el blog, quizás la hayáis leído, le escribí una carta a la enfermedad. Y me senté delante del ordenador como si estuviese hablando con la enfermedad, de tú a tú. Y como si esa enfermedad fuese una persona. Y le conté todo lo que pensaba de ella. Bueno, os voy a ser honestos, no todo, porque como lo quería escribir y compartir en el blog, quizás si hubiese puesto todo lo que pensaba de ella, a lo mejor no podría haberlo publicado, pero me ayudó muchísimo a ordenar mi cabeza y a entender también mis sentimientos y provocó en mí al final un cambio de observador. Y es que ahora cada vez que mi hija tiene esos cambios de comportamiento o esas rabietas, esos comportamientos agresivos, no veo a mi hija, veo a la enfermedad. Antes no sé si me estoy explicando bien, pero yo antes lo que sentía, lo que veía era que mi hija se comportaba así. Ahora lo que veo es que la enfermedad hace que mi hija se comporte así. Entonces, digamos, he bajado a la tierra a la enfermedad, la he personalizado y he hablado con ella. Eso se puede hacer con una carta, se puede hacer con un dibujo, se puede hacer con lo que queráis. A mí personalmente me gusta más lo de la carta o coger lápiz y papel porque, no sé, como que parece, si tienes una conversación y queda por escrito, no sé, como que queda constancia de que estás hablando con esa enfermedad, con ese sentimiento, con esa emoción que te tiene bloqueado, ¿vale? Entonces, para mí es una herramienta que en determinadas situaciones creo que puede ayudar mucho y que no es sencilla. En este caso, tuve, digamos, como un triple rol de padre, de coach y de coachee. O sea, que yo mismo, a mí mismo como que me obligué a escribir la carta, ¿vale? Y no es sencillo porque, bueno, pues yo escribiendo esa carta
bueno, pues lloré, me resultó complicado, pero cuando terminas te quedas vacío, te quedas nuevo. Y te permite a lo mejor, pues eso. ¿Perdona? No debe ser fácil enfrentar, fue con eso. Es enfrentar el miedo, todo, no es sencillo, realmente. Claro, pero si no lo haces, en el fondo, o sea, es que en algún momento te tienes que enfrentar, en este caso a la enfermedad, o al sentimiento, a la emoción que te tenga bloqueado. Porque si no, lo que estás haciendo es, digamos, esconderla debajo de la alfombra. Y al final tu frustración o lo que sea lo está pagando otra persona que no tiene la culpa absolutamente de nada. Entonces, pues sí, hay que dar un paso al frente y ser un poco, en ese sentido, no valiente, pero bueno, que sí hay que echarle coraje y decir, pues mira, pues voy a hablar contigo y te voy a decir todo lo que pienso. ¿Vale? O sea, que quedaros con ese tip, si queréis, de cuando os encontréis con un coaching, que veáis que a lo mejor tiene cierto bloqueo o eso, sentimiento, emoción, lo que sea, que le cuesta el expresarlo o el bajarlo a la tierra, pues que a lo mejor esta herramienta le puede ayudar. Me decía aquí Guadalupe en el comentario que sí, que es como la técnica de la silla vacía. Sí, bueno, a ver, no sé exactamente ahí ¿a qué se refiere Guadalupe con la técnica de la silla vacía? Supongo que será sentarte delante, o sea, ponerte enfrente de una silla vacía y hablarle en este caso a la enfermedad, ¿no? Si es eso, totalmente de acuerdo. Yo, opinión personal, creo que si lo dejas por escrito es más potente, porque yo os puedo asegurar, yo me he leído la carta que yo he escrito. Si no me la he leído ya 6 o 7 veces, no me la he leído ninguna. Sin embargo, si le hablas a una silla vacía y se queda una conversación, luego no tienes manera como de recuperarla, ¿vale? Y creo que si se hace el esfuerzo de hablarle de tú a tú a la enfermedad, al sentimiento, al miedo, a lo que tengas, y lo dejas por escrito, si eso luego unos días después lo relees, os aseguro que la sensación que provoca en ti es como de empoderamiento, de decir, ole yo que fui capaz de decirte esto y lo vuelvo a leer y qué orgulloso me siento de habértelo dicho, ¿vale? No, es como tener algo físico a lo que pueda recurrir un tiempo después. Pero vamos, sí, básicamente es lo mismo. Sí, me está poniendo Guadalupe aquí, efectivamente, lo que permite dividir y elaborar lo que nos genera y es una técnica, sí. Sí, no, totalmente de acuerdo. Ahora que decís, permitidme cambiar de tema. Bueno, no sé si queréis, si tenéis alguna duda o queréis que comentemos algo más de esto. Pues que ahora que he leído lo de la silla vacía, me he acordado de otra técnica relacionada con lo de las sillas, que creo que también es muy potente. Pero antes de contaros eso, si queréis que sigamos hablando de alguno de los quiebres que he comentado, de cualquier cosa que queráis, decidme. No sé si los chicos quieren comentar algún quiebre personal. Si no, pasamos directamente a la técnica esta que nos hablas vos. Mira, sí, Guadalupe dice que tiene una consulta. Así que pues esperamos a que la escriba por aquí. Todos leéis el chat, ¿verdad? Sí, no, claro, obviamente. Quiero decir, todos estáis leyendo la pregunta de Guadalupe, ¿no? Guadalupe, ¿se escucha cuando escribís? ¿Estás segura que no podés hablar? Sí, que se escucha ahora y soy feliz. Ahí se escucha, sí. Bajito se escucha. De este lado del charco nos falta mingarnos con la tecnología. No te creas, yo no soy ningún experto tampoco, ¿eh? Cada vez que hablan ustedes se ve el video y yo noto que no me escuchan. Bajito. Pues ahora sí te escucho. Bajito, pero se te escucha, sí. Preguntabas que en la fase de aceptación que cómo es el acompañamiento, ¿no?
Claro, vos por ahí dabas ejemplos en la parte más del duelo, en las primeras fases de cómo uno tiene que ir acompañando para que esa persona se permita sentir lo que tiene que sentir, que lo pueda elaborar. O sea, si uno se permite sentirlo, conocer, identificar cada emoción que genera la circunstancia o la situación en la que esté, le va a permitir elaborarlo, ¿no? Para poder llegar a la última fase, que sería la aceptación. Pero como uno, o sea, yo por ahí desde aceptación entiendo que es más la fase en la que uno, esto que vos decías, no es que uno esté de acuerdo con la circunstancia o la situación, sino que es el aprender a estructurar o reorganizar su vida partiendo de esa situación, ¿no? Eso es, sí, eso es. O existir. Por ahí me interesa saber eso, o sea, si podés compartir algún ejemplo de cómo el coach, perdón, acompañaría en esto. Pues mira, ahí en la fase de aceptación, para mí lo importante es, lo primero, lo que os decía antes, a mí siempre me gusta dar esas píldoras de teoría en las sesiones, ¿no? El explicarle al coachee cómo es la fase de aceptación, lo que estábamos diciendo, que no es aceptación, no significa resignación, no significa resignar, porque cuando tú estás resignado a algo, en el fondo no lo has aceptado, ¿vale? A lo mejor también ahí se podría introducir el concepto de tolerancia, por ejemplo, pero sobre todo hacerle ver que aceptar no significa tragar con todo, no significa estar de acuerdo, sino significa ser consciente de que se han pasado por un proceso de duelo y de que está saliendo del túnel. Y que a partir de este momento, en lugar de mirar atrás, lo que debe hacer es mirar adelante. Entonces, para mí es una fase más de empoderar al coachee para que el coachee sea consciente de todo lo que ha pasado, del camino complicado que ha recorrido, de todas las piedras que ha tenido que superar por el camino y que está en un punto, digamos, de inflexión donde puede recoger todo el aprendizaje de esas fases para utilizarlo de palanca hacia el futuro. No sé si me explico. Tiene un poco, Gonzalo, con esto que ver de llevarlo al coachee, acompañarlo al coachee a situarse en el punto en el que está, para después poder saber a dónde quiere llegar y despejarle un poco ese camino, abrirle un poco, limpiarle un poco el camino. ¿Sí? Si fuera, hablando metafóricamente, sacarle las ramas, las hojas y dejar acompañarlo en ese camino para que pueda llegar a donde quiere, donde él desea. ¿Sí? Y totalmente de acuerdo. Y hacerle consciente, es lo que digo, hacerle consciente de todo lo que ha superado y de lo fuerte que ha tenido que ser esa persona para llegar donde está. ¿Vale? Porque pasar por una fase de negación, una fase de enfado, de tristeza, el superar ese quiebre, la discapacidad, lo que sea, y ser capaz de llegar a un punto de aceptación es como si, a mí gráficamente me gusta verlo como si fuesen una consecución de montañas, ¿no? Con sus valles, pero siempre cuesta arriba, y cuando estás en aceptación estás arriba del todo. Y entonces es hacerle al coachee, darse la vuelta y decir, mira lo que has sido capaz de superar. Mira hacia atrás para ser consciente de lo que has hecho, de lo fuerte que has sido y para coger fuerza y recoger todos los aprendizajes que creas que has vivido para ahora mirar hacia adelante y luchar por lo que te queda, ¿no? O sea, más que un acompañamiento es, digamos, como si hubiésemos llegado a la línea de meta, digamos, y es hacerle consciente, partícipe y empoderarle para que a partir de ese punto a ver, lo bueno de esto es que en un proceso de duelo, la persona que lo está pasando puede aprender mucho. Como persona, hay que decir, puede crecer mucho como persona. Entonces es más como una etapa como un poco de resumen, de recoger todo lo vivido, todas las experiencias, quedarse con las positivas, armar esa mochila de aprendizajes y tirar para adelante, ¿no?
¿Te contesta eso, Guadalupe? Sí, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Sí, primero. Pues, ¿queréis, no sé, alguna otra pregunta que se os ocurra o algún otro tema que queráis comentar o, no sé, duda? Cosas con las que estoy de acuerdo, con las que no. ¿Me puedo hacer una consulta? ¿Perdona? Habla, Vira, habla. Te escucho. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, sí. Sí. No, yo quería preguntar en estas fases del duelo, si te ha pasado en algún momento, en algún cautivo, en alguna situación, de decir que una persona se está estancando en alguna de las fases del duelo, si se estanca en la fase de acción, ¿cómo actuar en este caso? ¿Se entiende? A ver, creo que si te he entendido bien, la pregunta es si tiene algún caso en el que la persona se ha quedado estancada en alguna de las fases y en ese caso, ¿qué hacer para, digamos, para ayudar a empujar a esa persona a seguir avanzando? ¿Es eso? A seguir avanzando, sí. Vale, perfecto. A ver, te diré, siendo honesto, afortunadamente no me he encontrado ningún caso en la que la persona se haya quedado estancada, o sea, parada en una fase sin querer seguir. Lo que a mí como coach sí me ha costado, digamos, es entender que cada persona tiene su ritmo y que a lo mejor lo que a mí es algo que debería durar menos, pues a lo mejor al coaching le cuesta más, ¿vale? Yo ahí lo que te diría es explicarle, o sea, si tú ves que una persona se estanca en cualquiera de las fases, la de negación, la de tristeza, la de enfado, al principio O la de tristeza, es muy... sí. ¿Perdón? Sí, que por ahí también, o sea, una de las fases como un poco más complicada es la fase de desolación o tristeza, que puede llegar a ser una depresión y en ese caso cómo actuar para poder ayudarlo o derivarlo, si vemos que Sí. queda ahí, ¿no? A ver, en el caso concreto de la tristeza, si nosotros vemos, y eso sí me pasó una vez, no con una fase con un proceso de duelo, pero sí con una coachee en la que después de unas cuantas sesiones veía que no levantaba cabeza, ¿vale? Y yo le fui totalmente sincero y dije, mira, yo creo que como coach yo no te puedo ayudar porque de alguna manera tú no quieres avanzar. Y entonces hay que ser totalmente honestos si nosotros sentimos que como coaches, con nuestras técnicas, nuestras habilidades, esa persona no avanza. Y si ahora estamos hablando del proceso de duelo, de la fase de tristeza, y vemos o entendemos que puede estar entrando en una depresión, a ver, para mí eso es algo sumamente serio y salvo que yo no soy psicólogo, a lo mejor si alguno de vosotros sois psicólogos, sí podríais jugar ese doble rol de coach y psicólogo, pero tendríais que dejar muy claro que dejáis de ser coaches y pasáis a ser psicólogos, ¿vale? Pero si no dominamos la psicología, si no somos psicólogos, lo más honesto y lo que debemos hacer, desde mi punto de vista, es ponerlo encima de la mesa y decir, mira, yo creo, sinceramente, que el coaching en tu situación actual no te puede ayudar y mi consejo personal es derivarte a otro profesional o psicólogo, un psiquiatra, lo que sea, ¿vale? Antes de llegar a ese punto, si vemos que el coaching se está estancando, es lo que os decía. Al principio, el expresar esos sentimientos y el legitimarlos está bien. Pero si la persona, en cualquiera de las tres fases iniciales, vemos que no avanza, creo que nuestro rol como coaches es indagar en qué está pasando detrás, o sea, qué puede estar pasando en esa persona para que se quede enrocada. Intentar hacerle preguntas incómodas bueno, una vez que tú estás expresando tu enfado o tu negación o tu tristeza o lo que sea, y ya lo has aireado, ya lo has repetido
50 veces. Muy bien. ¿Para qué te sirve estar así? ¿No? ¿Para qué te sirve estar triste? Las preguntas con el ¿para qué? Suelen ser muy, muy potentes, porque si preguntamos por qué, el por qué estás triste, ante una pregunta de por qué, va a ser muy fácil que nos contesten, porque siempre van a encontrar una explicación, ¿no? ¿Por qué estoy triste? Pues porque mi hijo tiene este problema, porque, ¿no? Si tú el por qué lo cambias el para qué, al coaching lo descolocas. Porque tú imagínate que tienes un coaching que está en esa fase de tristeza y no sale, ¿no? Si tú le preguntas por qué estás triste, te va a poder sacar un listado con 1000 motivos. Ahora, si preguntas ¿para qué?, se descoloca. Porque, o sea, ¿de qué te sirve estar triste? ¿Para qué quieres estar triste? ¿O de qué? Bien. No, excelente. Es que no vas a saber contestar. A ver, ahí es donde entra nuestro punto incomodador. Entonces, seguramente ese día se vaya muy cabreado con nosotros. Sí. Pero es una pregunta que, si funciona, seguramente no sea capaz de contestarnos sobre la marcha, pero se la va a llevar a su casa. Y si hemos conseguido generar ese contexto de confianza con nosotros digamos, y cree en nosotros y cree en el coaching, si tú le preguntas eso, a lo mejor en su casa, 1 o 2 días después o una semana después, va a decir, joder, ¿y el tío este? ¿Y para qué? ¿Y para qué estoy triste? Porque si se enroca en estar triste, eso seguramente tenga impacto en su vida, tenga impacto en su familia, tenga impacto en, pues si tiene más hijos, en más hijos. Entonces, ¿de qué te sirve estar triste? ¿Para qué estás triste? ¿Para amargar a tu marido? ¿Para amargar a tu mujer? ¿Para amargar al resto de tus hijos? ¿Para no disfrutar de la vida? A ver, que si son preguntas muy incómodas, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado también en cómo decirlas. Pero para mí es una manera de meter un poco de palanca, ¿no? Claro, hay desafiarlo, hay coaching, pero bueno, sí, siempre un poquito de cintura, ir acompañándolo y saber cuando no, pero desafiarlo, incomodarlo, sacarlo de esa comodidad al coaching para justamente que piense, que ejercite eso y pueda preguntarse o se lleve ese deber a la casa, ¿no? Sí. Y a ver, también opinión personal mía, perder el miedo a ser incómodos. Es que, porque si queremos ser educados, queremos ser amables, queremos ser, pues, quiero decir, el coachee y el coach no van a ser amigos, no van a ser colegas. Nuestro rol es distinto. Entonces, no tengáis miedo de incomodar, porque es que es nuestro rol. ¿Vale? Obviamente, incomodar no significa perder el respeto. Pero, oye, si hay que hacer una pregunta de las que duelen, pues se hace. A mí me pasó hace poco que un coach me dijo, no me gustó esa pregunta, me dice. Pues entonces es que esa pregunta es buena. Me ha incomodado un poco. Pero después de ese incómodo, se largó, se empezó a hablar mucho más y empezó a darle vuelta al tema. Entonces, confiar. Es desafiarlo, porque si bien tenemos que ser un espejo de coaching, tenemos que desafiar eso que también él trae. Claro, por eso yo creo que es muy importante generar un buen contexto con el coaching y que las 2 primeras sesiones sean más relajadas, más de conversación, más de dejar bien claras las reglas del juego, explicarle al coachee cuál es el rol del coach, el explicarle a lo mejor hombre, a ver, no tiene por qué ser lo primero que le expliques, ¿no? Es decir, buenas tardes, yo soy tu coach y que sepas que te voy a incomodar. Pues no es una buena manera. Pero que en conversaciones más distendidas, en las primeras sesiones, le podamos explicar que nuestro rol también consiste en incomodar, porque buscamos potenciar sus cualidades, mejorarle como persona y que eso implica, bueno, pues mirarse hacia adentro y trabajarse dentro, pues en un momento dado podemos ser algo incómodos y hacer preguntas a lo mejor que
que suenen un poco hirientes, pero que no lo son, si eso se explica de antemano, cuando luego haces la pregunta que haces tú, Franco, la persona dice, no me gusta esa pregunta, pero en el fondo se alegrará de que se la hayas hecho. Sí, Luego, pero si haces esa misma pregunta y no has conseguido generar un contexto de confianza y no has conseguido dejar claras, digamos, las reglas del juego, pues a lo mejor le rompes directamente, ¿no? No. A ver, le expliqué que, bueno, parte de mi trabajo es incomodarlo, desafiarlo. Y de ahí se empezó a abrir, se abrió y empezó a hablar un poco más de todo y de cómo venía surgiendo todo eso que él traía. Pero sí tiene que ver también, hay que saber generar un buen contexto para poder realizar esa pregunta también. Porque si no, es como que es demasiada incomodidad para un coaching. Estamos desafiando su ser, sus creencias, sus juicios, su realidad. Entonces, tiene que ser dentro de un contexto adecuado. Claro, ahí me parece que también hay que tener en cuenta que esta incomodidad que uno tiende a generar va muy de la mano también, me parece, con la capacidad del coach de ir identificando el proceso del coaching y los tiempos de él también. Me parece que a lo mejor si no sé bien cuál fue el proceso en el que vos hiciste esa pregunta, pero por ahí me parece que si la persona ya fue evolucionando, ya fue adquiriendo ciertas herramientas, se lo puede ir incomodando con ciertas cosas que con ciertas otras no. No sé si me explico. Sí, para mí, o sea, quiero decir, sí, una pregunta de las, digamos, de las buenas, ¿no? Una pregunta de las que incomoda. Se la sueltas a lo mejor en la segunda sesión y a lo mejor al coachee lo hundes. Es lo que dices tú, porque todavía no se ha generado ni ese contexto ni una base de trabajo sobre la que se pueda apoyar. Entonces, esas preguntas más incómodas, esas preguntas que sabemos que van a hacer que el coachee se remueva por dentro, hay que saber ubicarlas, es lo que dices tú. Totalmente de acuerdo. O sea, una cosa es que perdamos el miedo a ser incómodos y otra cosa es que busquemos ser incómodos desde el primer día, ¿vale? Sí, hay que chequear el momento, preguntarle cómo estás, cómo te sentís, tener ese momentito de ahí de adecuación de contexto, ¿no? Y de interpretación de contexto. Bueno, ¿alguien tiene más consulta? ¿Quieren que Gonza nos cuente la técnica esta que nos ibas a contar? Sí, lo de la silla, bueno, sí, seguramente la conozcáis. Cuando digo lo de la silla me he acordado. A mí me pasa, y yo creo que en general a todos los coaches nos pasa, que hay un tipo de coachee que como que nos saca de nuestras casillas, ¿no? O sea, un tipo de coachee que nos cuesta, que es nuestro talón de Aquiles, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es aquel coachee que dice que va a hacer y luego nunca hace nada. O sea, alguien que no pasa nunca a la acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí una técnica que me gusta y es porque son esas personas, esos coaches son de los que, lo que os comento, siempre te dicen que van a hacer, bla, 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 se llevan su plan de acción, sus deberes para la casa para la siguiente sesión y nunca hacen nada. Alguna vez lo que he hecho es hacer un cambio de rol y cambiarnos las sillas. Y que esa persona se siente donde estoy yo y yo me siento donde está ella. Y le replico lo que ella me dice y cómo me lo dice. Para que el coachee, digamos, se vea, ¿no? O sea, es muy importante jugar también con el lenguaje corporal, la comunicación no verbal que os decía, el sentarnos igual que se sienta esa persona, posturalmente también, porque muchas veces suele coincidir que esas personas pues están sentadas y están como más relajadas, más... ¿Sabéis lo que os digo? Entonces, intentar copiar ese lenguaje corporal y devolver
lo que esa persona dice y no hace, para que se vean retratadas, ¿no? ¿Sabéis lo que os digo? De fondo es la técnica del espejo, o sea, es ponerle delante. Lo que pasa es que, claro, si lo haces tú y lo actúas tú, la persona lo está viendo, digamos, como in situ, ¿no? En directo, o sea, está viendo en otra persona como ella es realmente. Y hay veces que funciona, porque se dan cuenta o preguntan, ¿no? Pero de verdad yo soy así, pero de verdad yo muestro esto, esa es la imagen que, ¿sabes? Entonces eso también les puede hacer recapacitar y pensar. Y cuando he visto lo comentario de la silla me he acordado. ¿Sabes? También hay que saber con quién hacerlo y, a ver, es un poco arriesgado, ¿eh? Puede salir bien y puede no estar bien. Bueno, lo peor que puede pasar es que hagas ese ejercicio y a la persona no le valga. Pues bueno, pues se sigue con la sesión y ya está. Pero en un momento dado puede ser una buena manera también de cambiar un poco el ritmo de la sesión, ¿vale? ¿Cómo estamos con la hora, Gonza? Vos allá, sobre todo, ya te estás por cenar vos. No te preocupes, aquí son las 10 menos 20, pero yo estoy súper a gusto. O sea que si queréis seguir charlando de algo, preguntar o comentar, sin Bueno, problema. preguntas entonces, pregunten. Hay a ver cómo decirlo, en la parte comercial, por ejemplo, hay 4 tipos de clientes, ¿no? El ejecutivo, el amigable, el extrovertido y el introvertido, creo que era, ¿no? Me lo han enseñado cuando trabajaba en McDonald's en su momento. Que generalmente la mayoría de las personas encasillan en uno de esos 4 tipos de clientes. En el coaching, ¿existe esto? Hay así como ¿cómo decirlo? Un encasillamiento de tipos de coaching que independientemente de la del coaching que va y no sabe lo que quiere cambiar. Hay así como una estrategia, si se quiere, para poder identificar. ¿Por qué hago esta pregunta? Como decimos recién, hay personas que le pueden molestar que vos seas tan, que lo incomodes tanto, que seas tan frontal o que seas tan... Porque puede haber clientes que demanden de más carácter, que tengas que ser como yo como coach, más ejecutora. A lo mejor hay otros clientes que son más sensibles, entonces tenés que ser como más amigable. ¿Para qué? Para ganarse la confianza, ¿no? Asumo que también debe ser una cuestión de percibir también el tipo de persona que tienes enfrente, pero por primera vez, tal vez en una 45, una hora que dure la sesión, es medio difícil. No sé si hay alguna herramienta como para estudiar previamente con los tipos de coaching que te puedas encontrar. No, como es más específico el tema de lo que se puede tratar, no es como la psicología, que en psicología, en una sesión de psicología te vas a encontrar con millones de problemas. Es más específico, no sé si hay algo así como que se pueda llegar a analizar. Pues mira, yo sí, sinceramente, yo herramientas para eso no conozco. Yo creo, a ver, yo ahí separaría el tema del coaching ejecutivo en empresas, para mí es un mundo aparte y que yo desconozco totalmente. Y te lo digo porque durante la certificación nuestros coaches, los profesores de la escuela, obviamente ellos están en otro nivel y algunos de ellos sí trabajaban coaching ejecutivo y nos contaban algunas cosas que yo pensaba, bueno, a mí me pasa eso y me muero, ¿no? O sea, yo creo que para trabajar coaching en empresas a ejecutivos hay que estar muy especializados en eso. Entonces, digamos, quitando ese grupo o dejando ese grupo aparte, yo sinceramente, yo prefiero no estudiar o analizar nada de la persona para no hacerme ningún prejuicio previo. Yo prefiero empezar de cero. Para mí la primera sesión es súper soft, muy suave. Yo me presento, explico qué es el coaching, le pregunto a la persona si conoce o qué conoce del coaching, porque no sé allá en Argentina, pero aquí en España la palabra coach ahora se utiliza prácticamente para todo. Entonces, eso no vale. Hay que como os decía antes, definir muy bien las reglas del juego. Entonces, le puedes preguntar qué es para ti el coaching, qué conoces de coaching. En función de lo que te devuelva, pues convendrá, a lo mejor en la primera sesión, estar tú 20 minutos hablando de qué es el coaching
o 5, o media hora. O sea, quiero decir, pero si la persona que tienes enfrente, el coachee, no sabe lo que es el coaching, o lo que es peor, tiene una idea distorsionada de lo que es el coaching, creo que merece mucho la pena invertir el tiempo que sea necesario para dejar claro qué es lo que vamos a trabajar, porque si no, digamos, las expectativas van a ser totalmente distintas, ¿vale? Y luego que esa persona empiece a hablar y contarnos cuál es el tema que quiere trabajar. Por eso digo que yo prefiero casi no saber nada de la persona, porque así no me hago ninguna idea de ella. Tú imagínate que es un amigo o un conocido de un compañero, que sea, y ya te empiezan a decir, pues mira, vas a trabajar con fulanito de tal, que la verdad es que, mira, es una persona, es un prepotente, es un chulo, pues es que ya, aunque no lo quieras, el primer día te vas a sentar y le vas a estar mirando la cara y vas a decir, pues es que tiene cara de chulo. Y todavía no he empezado a hablar del pobre, ¿sabes? Entonces prefiero no saber nada y que empiece a hablar, que a lo mejor es un chulo afuera y resulta que en el proceso de coaching no, ¿vale? Y luego, para mí la primera sesión es fundamental para definir un objetivo y concretarlo. Y bajarlo lo que decía, bajarlo a la tierra y hacerlo medible, hacerlo alcanzable. No vale eso de muchas personas bien, no, es que a mí me gustaría ser más feliz. Bueno, ¿qué? Más feliz, ¿qué es? Porque la felicidad para ti puede ser una cosa, para mí es otra. No, ¿cómo sabes si vas a ser más feliz? Vamos a definir feliz en qué. Pues en esto, en lo otro, vale. ¿Cómo crees que lo habrás conseguido? ¿O cómo te sentirás para saber que ya has logrado ese objetivo? ¿Vale? O sea, la persona se tiene que ir de la primera sesión sabiendo lo que quiere conseguir. Y ese objetivo tiene que ser claro, concreto y conciso. ¿Vale? Y a lo mejor nos estamos 1 hora y media hablando del objetivo, pero es que si no, no vamos a saber hacia dónde quiere ir, ¿vale? También pasa a veces que la persona quiere trabajar 15 cosas distintas. O viene con con una caja de problemas inmenso. Vale, pues entonces vamos a dividirlo por trocitos. Yo le digo, mira, vale, tenemos una tarta enorme. No nos podemos comer la tarta entera porque nos empachamos. Vamos a empezar a partir la tarta en trocitos y nos vamos comiendo de uno en uno. Entonces, si trae muchos problemas o el problema es muy grande, el objetivo es muy grande, vamos a partirlo en trozos y vamos a ir trabajando uno por uno. Y cuando hayamos conseguido uno, pasamos al siguiente y así, ¿vale? Y al final nos comeremos la tarta entera, pero no de golpe, ¿vale? Entiendo. Gonzalo, con respecto a esto que preguntaba Evelyn, ¿qué opinas vos por ahí de la implementación o el uso de los enneagramas? ¿De los? ¿Qué opinas vos del uso de los enneagramas? Los mapas de las personalidades. Pues si te soy sincero, yo no los he utilizado nunca. Tal cual te lo digo. ¿Y en lo empresarial? A ver, yo he hecho coaching en la empresa, hemos hecho coaching interno y tampoco, o sea, yo nunca he trabajado con mapas de personalidad. A ver, no sé si dependerá del tipo de objetivo que se quiera conseguir o los pasos que quieras dar para conseguir el objetivo, pero no he tenido que entrar en ver mapas de personalidad o tipos de personalidad o hacerle ver a la persona qué tipo de persona es. Sinceramente, no he tenido que trabajar con ello. Ni en aspectos personales con familias, ni en coaching dentro de la empresa. Y desde la ética del coach, eso ya por ahí puede que trascienda un poco porque siempre estamos en una línea muy delgada entre tener una sesión y cometer el error de hacer una terapia, ¿no? Cuando esto de los mapas, por ahí yo lo he escuchado que por ahí algunos lo utilizan de los enneagramas como ética de coach. ¿Es ético utilizar esto que ves ya un poco el tipo de personalidades en una sesión de coaching? Pues mira, para mí es una opinión más personal. Siempre y cuando no
o sea, para mí la línea que tiene que separar qué es coaching de qué no es coaching es todo lo que no sea aconsejar, imponer o intentar convencer de algo, para mí está bien hecho desde el punto de vista del coaching. A ver, yo, por ejemplo, o sea, soy coach y no mi carrera profesional y mi formación académica no tiene nada que ver con con humanidades, digamos. Es decir, yo soy de ciencias físicas y trabajo en un departamento de informática, nada que ver, digamos, con los recursos humanos, ¿no? Sí es verdad que hay gente que es, pues lo que te digo, es psicólogo, además es mentor y además es coach. Entonces, claro, eso en una misma persona, durante una sesión, se puede mezclar, ¿vale? Ahí, yo, la gente que me he encontrado, o sea, no que me haya pasado a mí como coachee, pero alguno de los coaches de la escuela, lo que hacen es, si ellos entienden que durante esa sesión de coaching entienden que es necesario su rol de mentor, por ejemplo, lo que hacen es, lo exponen, oye, si te parece, mira, yo también soy mentor, entonces si te parece, hacemos un paréntesis aquí, te doy 2 o 3 pinceladas de mentoring y volvemos al coaching, ¿vale? Perfecto. Si la otra persona lo acepta, genial. Para mí la clave es, y además eso también hay que dejárselo muy claro al coachee, un coach no debe aconsejar, mucho menos decir lo que el coachee tiene que hacer basado en tu experiencia, ni tiene que empujar a hacer algo. Y ahí a la vez, para mí eso es lo potente. Un coach no tiene por qué ser un experto del tema que se esté tratando, porque al final tratamos sobre la persona, no sobre el tema. Entonces, sin embargo, un mentor, por ejemplo, sí, un mentor se supone que tiene que tener mucha más experiencia que tú en el campo que estés trabajando. Y un mentor sí te dice o te puede dar consejos de por dónde tienes que ir. Pero un coach puede no tener absolutamente ni idea del tema que estés tratando. No pasa nada porque estoy trabajando contigo como persona. Tal cual, tal cual. ¿Me explico? Aparte del eneagrama, también arroja mucha información de la persona, porque a mí me lo hicieron y me salió, bueno, que era estructurada, por ende me lleva que tenía ira. Entonces esta persona que me hizo el eneagrama sabía que yo era estructurada y encima que tenía ira acumulada. Entonces como que se demostró demasiado. ¿Y qué pasa? En el coach, hasta que es un poco lo que hablamos recién, puedes jugar en contra, tener tanta información de la persona que tenemos al frente, porque más difícil es manejar los juicios. Porque yo sé que el coach que tengo al frente tiene ira, es una persona con ira. Entonces, si yo estoy pensando, haciéndole una pregunta y estoy pensando que en cualquier momento va a explotar, porque es una persona que tiene ira, también me limita mucho a mí a poder hacerle ciertas preguntas y seguir generando juicios. Entonces, por ahí yo asumo, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, que mientras menos información tengamos de la persona, más fácil va a poder ser trabajar con el coach. A mi parecer, ¿no? Interpretación. Es que además yo creo que cualquier información que venga de algo, ¿cómo deciros?, estático, o sea, de un test, no sé, pues de un examen, de un cuestionario, de lo que quieras, eso no deja de ser una foto de cómo es alguien en un momento determinado. Pero a lo mejor en el proceso de coaching no se muestra así. Entonces, yo creo que nos tenemos que centrar en cómo está haciendo esa persona en el proceso de coaching que está teniendo con nosotros. Y punto. Porque si no, totalmente de acuerdo contigo, Evelyn. O sea, si ya ya puede ser alguien, o un test, o un cuestionario, lo que sea, nos dice, no, es que esta persona, el coaching que tienes enfrente, tiene ira acumulada, es lo que dices tú ya estás trabajando, inconscientemente ya estás trabajando sabiendo que la persona que tienes enfrente, antes o después va a explotar. Claro. Y a lo mejor no, ¿sabes? Claro, es como Sí. que se encasilla un poco a esa persona si tenemos tantos datos. Y la idea, yo no sé si se acuerdan ustedes, chicos, en una diapositiva de los vasos, que había un vaso que era vacío, otro con la mitad de agua y otro casi lleno. El coaching tiene que ser el que menos agua nosotros le llenemos, tiene que ser el vacío, tiene que ser el coaching. Él tiene que llenarlo con su propia realidad, sus propias interpretaciones y acciones. Pero bueno. Virginia, no sé si está. ¿Y Guadalupe estás? Sí, estoy. Bueno. Gonza, ¿qué más? ¿Quieres agregar algo más?
Pues así que se me ocurra, ¿no? Vamos, no sé si tenéis alguna pregunta, queréis que sigamos comentando algo. O sea, así que tuviese, digamos, en el tintero de explicar, no. Otra cosa es que, bueno, que vayan surgiendo temas y sigamos charlando. ¿Estás, Guadalupe? Hola, hola. Ah, ahí se te escucha. ¿Ahí estoy? Bueno, ¿quieren hacerle un feedback con esto que poniendo en práctica lo que les ha contado sobre feedback, un poco de Gonza? ¿Quieren hacerle una devolución? A mí principalmente lo que, más allá del feedback y todo eso, Gonzalo, lo que sí voy a reconocer y me encanta eso, de que cuando no sabes de algo, lo aceptas y decís, no sé de esto. Y bueno, es genial saber que a alguien no se le, es difícil. Yo, por ejemplo, no confío en las personas que me dicen yo sé todo, o ya sea en entrenadores, ya sea en profesores y demás. Y es bueno, y es una herramienta, tal vez inconsciente, lo dijiste inconscientemente, el hecho de aceptar lo que no sabes. La vulnerabilidad, claro. Es lo que más voy a tomar de todo esto, al margen de todos los conceptos y todo, que es genial, y todo lo que desde tu experiencia. Pero el saber que alguien como vos, de tu experiencia de vida, de tu experiencia en el coach, acepte esto y diga, no, de esto la verdad que no sé, es genial y la verdad lo admiro porque no es fácil, por lo menos los argentinos somos muy egocéntricos. Sí, a los argentinos somos muy egocéntricos y es una de las herramientas que más me voy a llevar de esto, del aceptar que no sabes de algo y no querer inventar o llevarlo por otro lado al margen de todo lo otro, ¿no? Que está clarísimo. Muy, Pues muy bueno. muchas gracias. Muchas gracias. Guadalupe. Yo, primero que nada, agradecerte por, bueno, compartir más que nada tu experiencia personal. Creo que la experiencia personal es lo que más nos enriquece, más que estar hablando de conceptos y de teoría. Por otro lado, bueno, rescatar esto que lo comparto con Evelyn, el tema de la humildad también, el saber que uno dispone y no, ¿no? Vir, ¿estás? Bueno, yo, Gonza, me llevo un poco de todo, un montón de cosas me llevo, una bolsa de herramientas me llevo, tanto en conceptos, frases, que bien las diapositivas que parecen muy buenas. Hay una que me encantó, que es la de feedback, esa que dice que el feedback es lo que me pasa a mí con lo que tú estás diciendo. Lo que tú haces. Con lo que tú haces, esa frase me pareció muy buena. También lo del proverbio, el proverbio este hindú, sí. Hindú, no me salía el de nada ha cambiado, solo yo he cambiado, sí, eso es muy bueno también. Y sí, muchísimo lo de la experiencia, muchísimo esto que todo esto que nos has contado, cómo lo llevaste vos adelante, el proceso de los duelos, que inclusive nos sirve de apertura para la próxima clase, que también lo vamos a tratar, que vamos a tratar emociones y demás, entonces así que nos viene como un preámbulo excelente. Y también esto, ¿no? De permitirse ser humanos también en todas las situaciones, no solamente frente a un coachí, decirle, bueno, mira, me está pasando esto, también soy humano, y esto de, bueno, siempre tener la posibilidad abierta o permitirse la duda, o
ser frontal y ser claro con respecto a, bueno, esto no, la verdad que no lo manejo, o no o vamos por otro lado. La verdad, me llevo un montón de, muchísimas herramientas, y bueno, me gustaría que por ahí en alguna otra oportunidad en que vos puedas, nos sigas acompañando, nos puedas seguir llenando Seguro. de herramientas, de experiencias, de situaciones, y nos sigan fortaleciendo y nos sirvan para ir haciéndonos cada vez más profesionales, y empoderarnos también como personas. Yo encantado. Yo quería daros las gracias a todos porque me he sentido súper a gusto, de verdad. Ha sido un placer charlar y compartir bueno, mi granito de arena en lo que pueda ayudar. Y me ha encantado y os lo quería agradecer lo participativo que habéis sido, todas las preguntas, comentarios, que ha sido más casi como una charla de amigos que otra cosa, y he estado súper cómodo. Así que repetimos cuando queráis. Bueno, te vamos a tener todos los sábados, entonces. Todavía no sé, no, pobre, imagínate, yo tendría un hambre a esta hora. Sí, la verdad, en cuanto acabemos me voy a ir a cenar. Ya son las 9 acá, ¿verdad? Las 10. Las 10. Ah, uy, son 5, se nos pasó. Menos mal que he tenido barbacoa y he comido mucho. No, recién estoy viendo la hora, y esto pasaron 2 horas, sin esto, sin Sí, pero se ha pasado volando, ¿eh? O sea, por eso que... Claro, que fue súper productivo, ha sido un placer. realmente, y enriquecedor. Así que bueno, tampoco te quiero presionar mucho, así que cuando vos quieras sumarte estamos en contacto. para hacerlo, yo por mí te tengo todos los sábados, pero bueno. Perfecto. Bueno, y tenéis todos mis contactos. Si no, Franco, tú tienes mi email. Si queréis escribirme, preguntar, compartir, lo que sea, no tenéis más que escribir, y estamos en contacto seguro, vamos. Sí, yo ahora les paso también los mails, y creo que el blog les pase, y bueno, también les paso los mails por si quieren comunicarse con vos, que puedan charlar tranquilos. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos, de verdad ha sido un placer. Gracias a vos. El placer ha sido nuestro, Gonzalo, realmente. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Te mandamos un abrazo y esperamos algún día, bueno, que vengas vos para acá o ir nosotros para allá. España. Hola. Sí, claro, que nos mande los pasajes. Muy bien, un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo, saludos de familia. Gracias. Chao. Buenas, ¿está todavía Guadalupe? Bueno, ¿cómo estuviste? ¿Qué te pareció todo? ¿A Guadalupe o a mí me estás preguntando? A vos. No, porque Guadalupe no contesta. Pero me pareció escucharla. Está. No me escuchan. Ahí, ahora sí. Bajito. Está al 100% esto. La verdad que a mí me encantó. Estuvo bueno hacer como un repaso, me parece que fue muy integrador, me parece que también, bueno, esto de que nos abre pie para nuestro encuentro próximo. Creo que se sumó un concepto muy importante también, y que me parece que hay que trabajarlo lindo, el concepto que hacía mucho hincapié Gonzalo de vulnerabilidad.
Y bueno, en realidad estaría buenísimo generar otro encuentro, me parece que más adelante, profundizando un poco más por ahí en más técnicas y herramientas que él utiliza para trabajar con los familiares, que creo que eso nos va a servir para más adelante cuando estemos con las pasantías. Pero bueno, me encantó poder charlar y me parece que esto de que en un momento hubo ahí como un intercambio de herramientas a trabajar en las distintas sesiones y en las distintas fases. Sí, está bueno por el hecho de que se ve el coach, en este caso, desde otro punto de vista, en el sentido desde la sensibilidad. Porque toda su experiencia, todo lo que contaba, todo lo aprendido, que por qué lo había aprendido, lo desarrollado, las técnicas que había utilizado, todo lo hizo de acuerdo al problema que tiene él con su hija. Entonces, ves capaz acá otro lado del coach, ¿no? De la autenticidad, de la sensibilidad, y no tan de conceptos, si se quiere, no tan estructurado. No fue una charla, ¿viste?, de conceptos así, 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 sino más bien desde la experiencia y el por qué él llegó a esto, el por qué lo sintió así. Fue diferente la experiencia, por eso estuvo bueno y más, tal vez más atrapante, ¿no? Uno puede ver videos en Facebook, en YouTube, pero no te encontrás con este lado de la persona, ¿se entiende? Con su parte interna de la persona. Entonces como que tal vez le das otra connotación y hasta otro valor al coach, ¿no? Y no verlo solamente como una herramienta de trabajo, sino más allá que para él fue una salida del estado en que estaba o está, pero lo lleva de manera mejor y le termina sirviendo hoy como sí, obviamente como su parte laboral, pero encarado de otra manera, encarado totalmente de otra manera, hasta un concepto mío acá, la de tristeza en los ojos que tiene, logran como, te hacen creer lo que dice realmente, y te llega, y te dan ganas de meterte más todavía en esto, pero desde otra perspectiva, desde otra visión, desde hasta puedo asegurar que él debe llegar a sus clientes de otra manera, y no tan como un coach técnico, ¿no? Por su misma experiencia de vida, que fue genial, porque un poco lo que decía en la historia él que escribía en la carta, que le escribía que a la enfermedad le había salido el tiro por la culata, porque había terminado generando algo bueno, y él lo encaraba de otra manera, por ende su forma de encararlo, su observador que fue en esto, hizo que para la familia en general también fuera más fácil, porque esto seguramente lo debe beneficiar a su mujer, obviamente su hijita, y a él, obviamente, con todo esto de su encare desde otro punto de vista. Por eso yo honestamente pensé que iba a ser diferente, pensé que iba a ser una charla mucho más estructurada, mucho más de conceptos básicos, a ver, básicos en el sentido de conceptos, y en realidad fue mucho más humano esto, mucho más humano, por eso es genial, fue genial, fue diferente, y es lo que uno por ahí espera de todo esto, ¿no? Fue diferente, hace ver otra parte del tema del coach, que se puede ser diferente también. Gestionar esa sensibilidad que uno puede llegar a tener y despertarla y trabajar desde la sensibilidad, ¿no? Y no desde tan lo estructurado que uno puede llegar a hacer ante una sesión. Ojo, no quiere decir que con esto te tiene que comer el contexto o el entorno, pero te hace como despertar otra mirada también. Y poder llegar tal vez, no demostrándoselo al cliente, al coach, pero internamente, tener una sensibilidad un poco más grande a la hora de poder escucharlo y seguramente lo entiendes, por ende vas a preguntar de una manera más poderosa, si se quiere, o más inteligente. Bueno, muchas gracias. Muy bueno.
Me alegro de que les haya gustado mucho. Era la idea que escucharan algo diferente. Con Gonza, bueno, estuvimos planeando un poquito antes la charla y veíamos si íbamos a dar más conceptos o experiencias. Yo creí más importante también priorizar esto de las experiencias, porque él tiene esto de transmitir su lado muy humano, y es muy, muy honesto y muy sincero con las cosas que siente. Justamente por eso también me gusta que participe. Con respecto a eso, yo creo que un poco depende, es muy personal, en cuanto a, bueno, cuando por ahí uno se sienta enfrente de un coachee, va a depender de cada uno, de cómo lo quiera tomar, si simplemente como un trabajo o si realmente quiere esto que vos decís, verlo desde un lado más humano, desde un lado más sensible, ¿sí? Está también en uno permitírselo, ¿sí? Así que las posibilidades con el coaching son muy amplias y nos van a llevar a donde nosotros querramos, si lo permitimos así. Y bueno, la verdad es que la idea es seguir trabajando, bueno, con Gonza, por ahí que en algún momento más adelante también nos acompañe, de acuerdo a los tiempos que él tenga también, y que podamos coordinar la charla. Así que, bueno, más que nada, gracias por estar. Y espero que sí, que se hayan llevado muchas cosas como yo y que sigamos aprendiendo. Genial. Muchísimas gracias por esta experiencia. Muy buena. Nos vemos el 10. El 10, exacto. Ahí estuve haciendo ahí un par de invitaciones, así que seguramente te van a estar escribiendo por el tema este de lo que es educación institucional. Así que yo lo voy también compartiendo ahí en las redes y eso, pues estaría bueno que se sume más gente, porque está bueno, me parece interesante. Hay una chica que está estudiando PNL y otras cosas, entonces de todas maneras es interesante para uno, así que está bueno. Por eso estoy ahí invitando a gente para que vaya y se comunique con vos para ver todo el tema interno. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Guadalupe, ¿querés agregar algo? Guadalupe. Hola, hola. Ahí se te escucha. No, Eve, sí, vi que compartiste. Muchísimas gracias ahí por estar acompañándonos. Gracias por estar y por el compromiso que hice y quedarte más de la hora que quizás se había calculado de la tutoría. Y nos vemos el 10. Nos vemos el 10. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta luego. Igualmente. Chao. Chao, Guadalupe. Sí.